Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con la carga de la enfermedad. Quiero con toda sinceridad agradecer la invitación del doctor Luis Miguel Gutiérrez y de la doctora Carmen García Peña y de todos los organizadores de este taller. Para mí es una extraordinaria oportunidad para poder compartir y darles a ustedes algunos datos de primicia sobre la carga de la enfermedad. Hay un supuesto de mi parte que espero no sea muy arriesgado, de que la mayoría de ustedes conocen algo del tema. Explicar los orígenes del tema me llevaría prácticamente el tiempo que me asignaron, por lo tanto voy a dar por supuesto de que ya conocemos el tema y voy a presentarles los resultados de una comparación entre México y Estados Unidos. La idea es partir de donde se tiene que partir, de las bases demográficas y epidemiológicas. No voy a decir nada nuevo, venimos hablando de esto hace 60 años, antes de que Luis Miguel y yo publicáramos, y en realidad la idea es después pasar a hablar un poco del ejercicio 2013 del Global Burden of Disease, de la carga mundial de la enfermedad, las lesiones y los factores de riesgo, dar algunos ejemplos de la carga de la enfermedad en las personas mayores y algunas implicaciones para el sistema de salud que espero contribuyan para la realización de su seminario los próximos días. Algo que no sé si se pudiera oscurecer esta sección para que las diapositivas se vean mejor, no sé si es demasiado pedir a los organizadores de la parte eléctrica, pero como ustedes pueden ver, aquí me concreto a tres grandes grupos de edad, menores de 15, 15 a 59 y 60 y más, y digo qué está pasando ahora en 2015 y qué va a pasar en 30 años. Para eso utilizo las proyecciones que hizo Naciones Unidas y que fueron publicadas recientemente hace unos meses. Es claro que en México traemos una tendencia al incremento de la población de adultos mayores, actualmente corresponde al 10% los mayores de 60 años, estaremos en un 15% para 2030, sin modificación del grupo de 15 a 49 y más bien un descenso de los menores de 15 años. Que para el caso de los Estados Unidos actualmente es superior el grupo de mayores de 60 años que de los menores de 15 años y por supuesto eso seguirá una tendencia ascendente. De hecho, si sumamos toda la población, estamos viendo que creció en México va a crecer en México de 127 millones a 148, lo cual representa 1% anual en estos 15 años. En Estados Unidos incluso es menor, va a crecer de 321 a 355 millones, con un crecimiento de 0.7 anual. Pero lo que pasa aquí en el color amarillo, en México representa un incremento del 4% anual. Y en el caso de los Estados Unidos representa un incremento del 2.2% anual. Es decir, esta proporción de la población para los Estados Unidos es una fuerte demanda de servicios de salud. Si nos vamos a la otra sección, a la edad de muerte, y seguimos con los tres grandes grupos, menores de 15, 15 a 59 y 60 y más, en México actualmente 2/3 partes de las muertes suceden después de los 60 años. Y en 15 años esto será 3/4 partes. En Estados Unidos ya son 82%. Es decir, 1 de cada 4 muertes suceden después de los 60 años. Quizás lo más interesante es ver cómo ha progresado este asunto de la mortalidad a lo largo del tiempo. Vuelvo a utilizar la fuente de Naciones Unidas y ustedes pueden observar en la gráfica una tendencia ascendente. Estoy tomando como indicador el promedio de edad de muerte, tomamos el promedio a la edad de que fallecieron las personas en todo el país y lo que observamos es una tendencia a converger, es decir, en 1952 el promedio de edad de muerte en los Estados Unidos era 60 años, más o menos el promedio de edad de muerte que tenemos ahora en México. El gap o la brecha era de 46 años. Y si ustedes pueden ver, la tendencia es que se vaya acercando,
estima que para 2030 más o menos van a ser 9 años la diferencia. Interesante es el hecho de que si nosotros tomamos las muertes y hacemos la agrupación, ustedes conocerán este artículo que Ole Norgem y colaboradores publicaron recientemente en Lancet, con la definición de muerte prematura para menores de 70 años, en un artículo polémico en el sentido de que la muerte prematura sucede, desde mi punto de vista, a todas las edades, después de los 70 también. Sin embargo, esto se los muestro para que ustedes vean cómo en México, en 2015, más o menos la mitad de la población moría antes de los 70 años y la otra mitad después de los 70 años. Esto va a disminuir con el paso del tiempo y al 2030 más o menos es el 40-60% de muertes después de los 70 años. Es decir, si queremos bajar la mortalidad prematura y nos concretamos al grupo de menores de 70 años, el esfuerzo es máximo para una sociedad como la nuestra, si no tomamos en consideración la muerte prematura que sucede después de los 70 años. En Estados Unidos incluso estamos hablando de que el 32% de las muertes está sucediendo antes de los 70 años para 2030. También en la revista Lancet, Dean Jamieson publicó recientemente, en 2013, algo que él llamó la convergencia, él y un grupo de autores, la convergencia dentro de una generación. Justificando lo que es invertir en salud, establecen los autores que si tú inviertes más en mejorar las condiciones de salud de la población, vas a lograr una convergencia en el mundo, en el sentido de que va a ser más cercana a la brecha de la esperanza de vida. Con datos de las Naciones Unidas, ustedes pueden ver cómo nos vamos acercando este país a los Estados Unidos, lo cual significa una buena señal en términos de el progreso que está alcanzando México. ¿Cuáles son las causas? Y aquí voy a hacer un análisis de descomposición de causas de muerte. Esto corresponde a la publicación del IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation, donde tengo la oportunidad de colaborar. Y ustedes pueden ver que en México, entre 1990 y 2013, incrementó 4 años la esperanza de vida, pero algunas causas fueron negativas, es decir, aumentó tanto la mortalidad que le quitó años a la esperanza de vida, y algunas causas fueron mejores y fueron aumentando la esperanza de vida. En los Estados Unidos, en 1990 estaba en 75 y también aumentó alrededor de 3.7 años en este periodo de 23 años. Y la descomposición de causas se ve también ahí. Les voy a hacer el detalle, una especie de zoom, y mostrando que en el caso de los Estados Unidos prácticamente es el consumo, los problemas de drogas, los problemas de enfermedades mentales, los que están disminuyendo un poquito la esperanza de vida, pero la mayoría de las causas, su tendencia a disminuir lleva a un incremento en la esperanza de vida. En el caso de México es diferente el panorama. Tenemos que fundamentalmente la epidemia de enfermedad renal crónica, sobre todo relacionada con diabetes, es lo que nos está restando años en la esperanza de vida, sumado a la epidemia de homicidios, que afortunadamente está disminuyendo. Y tenemos por el otro lado, grandes resultados por la disminución de la diarrea, de los problemas neonatales, de las infecciones respiratorias, incluso de la disminución de la mortalidad por SIDA. Vamos a hablar un poquito del estudio de la carga de la enfermedad. Es claro el problema de las transiciones. El estudio del Global Burden of Disease 2013 se propone publicarse, se representa una segunda fase del estudio original publicado en Lancet en 2012, que hacía alusión a la carga de la enfermedad 2010, en donde la propuesta era mejorar las estimaciones. Por eso yo dije, nuevos métodos, más datos, mejores resultados. Se hizo un llamado también en Lancet para participar, y la gran innovación de este estudio, son muchas, pero una de las que lo caracteriza es que por primera vez se hace un análisis a nivel subnacional. Y son 3 países los que abren esta primera visión. El Reino Unido, que más que abrir la forma de hacerlo subnacional fueron regiones,
Ustedes recordarán el famoso Black Report, donde se hablaba de desigualdades en Inglaterra. Se utilizaron regiones socioeconómicas para hacer las comparaciones de la carga de la enfermedad. En el caso de China se estudiaron 26 provincias y en el caso de México 32 entidades federativas. Ya en lo que sigue, en las nuevas iteraciones de la carga de la enfermedad, va a participar ya Estados Unidos, va a participar la India, Brasil ya está muy activo en este estudio, Noruega y otros más. La idea entonces de este estudio es que hicimos algunas mejorías en términos de las estimaciones. Se expandió la red de colaboradores, estamos hablando de más de 1000 colaboradores locales en prácticamente 105 países en el mundo. Seguimos un protocolo que nos llevó a hacer una reingeniería de los códigos que habíamos utilizado antes, aumentamos el número de secuelas, aumentamos el número de enfermedades y de factores de riesgo, mejoramos mucho nuestra capacidad en las herramientas de estimación. Les quiero decir que esto tiene una intensidad computacional muy grande. Por dar un ejemplo, cada vez que se hace una corrida de todos los datos, generamos 4 terabytes en términos de la salida. 4 terabytes, para que se lo imaginen, son como ver películas de Pedro Infante, de John Wayne, durante 4 semanas sin parar. Es más o menos la cantidad de información que se genera para llegar a esto. Es una masa de computación impresionante. Otra cosa que hicimos, que empezamos a documentar mejor las fuentes de datos para hacer más transparente el estudio, incorporamos nuevos estudios. Anteriormente le pedíamos a los expertos que nos mandaran estimaciones, ahora lo que hicimos fue centralizarlo y logramos más de 50,000 publicaciones para todas las enfermedades que estudiamos, alrededor de 303, y tratamos de hacer más transparente este proceso. Yo les voy a presentar algunos resultados. Bueno, los quiero invitar también a ver algunas de las publicaciones. Recientemente se hizo una sobre cáncer, este es el número de autores. A veces uno dice, bueno, ¿por qué tantos autores? Hay revistas que no te aceptan más de 6. Yo tengo la impresión de que como son las personas que caben en un laboratorio, no puede haber más, pero ya cuando estás haciendo salud mundial, sí tienes la necesidad de ampliar, y Lancet, una revista de alto prestigio, ha abierto esta posibilidad de aumentar el número de autores en términos de las publicaciones. Se publicó sobre el objetivo del milenio número 4, número 5, número 6, SIDA, tuberculosis, etcétera. Se publicó sobre cáncer, se publicó unas cosas sobre obesidad, que es el único estudio en el mundo que no ha dado resultados positivos. Todos los factores de riesgo van mejorando, menos obesidad y sobrepeso, que fue el único que ningún país mejoró a lo largo del tiempo. Recientemente se han estado publicando ya lo que le llamamos los estudios seminales del 2013. En Lancet, en enero de 2015, se publicó lo relacionado con mortalidad. En versión online todavía, en junio, se publicaron lo relacionado con incidencia y prevalencia de las enfermedades. En agosto 27 se publicaron los resultados de los DALIs y de los HALE, que es la esperanza de vida saludable. Y finalmente, hace una semana, en septiembre 11, se publicaron lo relacionado con 79 factores de riesgo. Todas estas publicaciones ya están accesibles, ustedes las pueden bajar, están online. Entonces, quizás lo más importante es que el 14 de septiembre se hizo disponible para todo el público la base de datos. Entonces, si ustedes se meten a esta... algo hice mal, perdón. Si ustedes se meten a esta liga, lo pueden hacer ahorita, pero ya se me distraen en la presentación, van a estar adentro de la visualización. Y yo les voy a presentar algunos resultados de la visualización. Ese es otro de los principios de la carga de la enfermedad, generar bienes públicos. Es decir, la información proviene de los gobiernos, se regresa para que los tomadores de decisiones empiecen a usarlo. Apunten esa liga, que es muy importante. Y estos son los resultados. Entonces les presento un mapa mundial con la tasa de los DALIs perdidos para ambos sexos. ¿Qué son los DALIs? Los DALIs es la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. Normalmente cuando le dices a un trabajador de salud pública, calcúlame las pérdidas de salud,
Por un lado te cuenta los muertitos y por otro lado te cuenta los enfermos, pero estos no se pueden sumar. Tienes que cambiar la unidad de medida, y la unidad de medida es el tiempo perdido por muerte prematura, tiempo perdido vivido con discapacidad. Interesante, porque si tú sumas estos dos, logras una medida que te dimensiona justamente la pérdida de salud de los que están enfermos y la pérdida de salud de los que murieron. Cuando solamente utilizas la muerte, lo que estás asumiendo indirectamente es que el que no está muerto está sano. Y ese es un serio error. Entonces, ¿dónde anda México y dónde anda Estados Unidos? Pues andan por acá, en la parte baja de la tabla. Vean ustedes la dispersión que hay, sobre todo por la contribución que hace el África al sur del Sahara y algunos países de Asia. Si avanzamos en términos de una comparación quizás más justa, los países de la OCDE. Esta es una tasa para ambos sexos ajustada por edad, es posible comparar. ¿Dónde están ubicados México y Estados Unidos? México está en lo más bajo de la tabla. Es el país con más pérdidas de salud de los países de la OCDE. Antes yo decía, afortunadamente está Turquía. No, Turquía está mejor que México ya. Y en el caso de Estados Unidos está en el 5º lugar. O sea que un país muy rico debería de andar donde andan los ricos. Y acá está Japón, con una distancia Japón y Estados Unidos de 1.5 o una distancia de 1.7 en términos de México. Estamos viendo 3 grandes grupos: las enfermedades no transmisibles en la parte inferior, todo esto son las enfermedades no transmisibles. La carga de la enfermedad se debe a eso. Ahorita podemos entrar al desglose. Poco en accidentes y mucho menos en las enfermedades transmisibles maternas, neonatales y nutrición, que representarían el rezago epidemiológico. Si nosotros seguimos avanzando, ¿qué es lo que quiere el decisor? El decisor me va a decir, dime cuáles son las principales causas y no me las agrupes, desagrégamelas en donde yo pueda intervenir. Entonces yo le digo, mira, para México, no sé si se logre ver el detalle, pero para México las principales causas de muerte, no se les olvide que el 50% de las muertes sucede después de los 60 años. O sea, hay un corrimiento, hay un envejecimiento de la mortalidad. Entonces las causas van a ser propias de esas edades, no se les olvide eso. En color azul están las enfermedades no transmisibles, en color verde están los accidentes y en un color anaranjado rosa están las enfermedades propias del rezago epidemiológico, transmisibles, nutrición, reproducción, etcétera. Lo que vemos es un perfil completamente cargado hacia las enfermedades no transmisibles en el caso de México, cardiopatía isquémica, en segundo lugar la diabetes y en tercer lugar la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica ocupa una gran proporción de las muertes por diabetes, de las muertes por hipertensión. Las sacamos y las unimos, porque en realidad la intervención no es la diabetes solamente, sino también es tratar la enfermedad renal crónica, hacer trasplantes, hacer hemodiálisis, hacer diálisis, evitar esa carga. Si nosotros tomamos la siguiente parte y le digo al decisor, mira, ahora te voy a presentar un indicador que le da más importancia a la muerte prematura, a la muerte en los jóvenes. Eso cambia el panorama. En primer lugar, en México suben los accidentes de tránsito, la violencia interpersonal que estaban presentes, aparecen enfermedades neonatales como el pretérmino, como la sepsis, aparece el suicidio y se sube la enfermedad renal crónica, quiere decir que está sucediendo más en jóvenes. Si vemos solamente la discapacidad, los Years of Live with Disability, YLDs, lo que estamos viendo ahí es otro panorama. Aparece el dolor bajo de espalda, o sea, los problemas musculoesqueléticos, aparece la depresión, aparecen las enfermedades de la piel, los problemas de los órganos de los sentidos, muchos de ellos invisibles para el sistema de salud. El sistema de salud está haciendo bien las cosas para las infecciones, está haciendo bien las cosas quizás para la diabetes, para la cardiopatía isquémica, está preparado, pero poco para las enfermedades mentales, para las enfermedades musculoesqueléticas, etcétera. Y si sumamos estos dos, bueno, pues este sería el panorama sobre el cual estaríamos diciendo, estas son las prioridades para este país. Si vemos el mismo ejercicio para los Estados Unidos,
Hay algunos cambios que merecen la pena mencionar. En Estados Unidos aparece el cáncer de pulmón, aparece Alzheimer, aparece el consumo de drogas, el suicidio, la ansiedad, cosa que no aparecía en México. Me voy a regresar, ya estoy hablando de la última columna nada más. En el caso de México está la enfermedad renal crónica, que no es tan importante en los Estados Unidos, las anomalías congénitas, el problema de la violencia, las infecciones respiratorias y los problemas neonatales. La pregunta es, ¿y qué está pasando con la población de más de 60 años? Antes de entrar a esa pregunta, les quiero presentar un cuadro muy complejo. En la parte superior están los estados del país. Para los de México van a saber a qué me refiero, los 32 estados están ordenados por alfabeto. En la columna están las 15 principales causas y de colores están en color rojo o rosa, están las 5 primeras, en color amarillo están de la 5 a la 10 y en un color más claro está de la 10 a la 15. A lo largo de los estados, con excepción, por ejemplo, de que la violencia interpersonal en el estado de Chihuahua es el número 1, en el estado de Guerrero es el número 1. Vemos que en el estado de Durango es el número 2, acá vemos que también está en los primeros lugares. Curiosamente vemos que en Yucatán es muy baja la mortalidad por homicidios. Entonces podemos hacer turismo en Yucatán. Ahí el problema es el suicidio, problema que sucede en los Estados Unidos. El panorama, no quiero entrar en detalle, esto ya es uno de los resultados, y estos resultados son comparables con los datos mundiales. Déjenme entrar en materia, y ahora les voy a, y si me permiten, no me dio tiempo de hacer el análisis de 60 y más, voy a meter 2 grupos de edad, 50, 69 y 70 y más, si me lo permiten, para hablar de los adultos mayores. Yo sé que ahí de 50 a 60, pues no necesariamente es una definición de adulto mayor. Vuelvo a utilizar la clasificación de la OCDE, y en este caso México cae al 5º lugar, Estados Unidos baja al 9º, pero sigue existiendo, Japón no pierde el primer lugar. O sea, Japón es un país que tiene muy buena salud, pocas pérdidas, y la comparación, se disminuye la brecha, aparecen otros países de Europa del Este o de Europa Central en los primeros lugares. Si vemos las causas, aquí lo que estoy comparando es México y Estados Unidos, los DALIs, las principales causas. Y llama la atención que en esta gráfica, vean ustedes cómo en los Estados Unidos aparecen varios cánceres en los primeros lugares, cosa que en México no. En México aparece la cirrosis por alcohol, la cirrosis por hepatitis C. El problema de osteoartritis es muy importante en México, más importante que en los Estados Unidos. Los problemas de salud oral. Son 2 patrones, que hay cosas muy consistentes, enfermedades muy consistentes, un orden diferente, pero hay enfermedades que no aparecen en los otros países, en el otro país. Si pasamos a 70 y más, el grupo que representa un poquito menos del 5%, 7% en México y alrededor del 18% en los Estados Unidos de la población, México se mantiene en el 5º lugar, Estados Unidos baja al lugar número 11, Japón no pierde la medalla de oro, es el más bajo, Eslovaquia aparece ahí con una distancia también bastante grande, casi 2 veces la brecha entre Eslovaquia y Japón. Y si vemos las causas son bastante parecidas. El problema en los Estados Unidos es las caídas, la población está en el 9º lugar, el problema de las caídas, aparecen los problemas de enfermedades infecciosas y sigue apareciendo el cáncer. Ya para México aparece el cáncer de próstata en los primeros lugares, pero no perdemos el que esté la cirrosis dentro de los primeros lugares. Muy importante para ambos países, el Alzheimer. Alzheimer es el segundo problema en los Estados Unidos y en el caso de México es el 5. Otro de los problemas que regularmente se vuelven invisibles y que son un serio problema para la carga familiar y la atención fuera de los servicios de salud. Voy a presentarles solamente la discapacidad, solita la discapacidad, es decir, los que no murieron y presentan carga para el sistema de salud.
El patrón es diferente en términos del orden de las causas, pero ustedes pueden ver que en el caso de los Estados Unidos, la depresión está en el mismo lugar que en México, el problema del dolor bajo de espalda o la lumbalgia está por encima de México, pero en una situación muy similar. Y en el caso de México aparecen problemas que tampoco son muy tomados en cuenta por el sistema de salud, como es el caso de los problemas oculares, ¿sí? Como es el caso del edentulismo, que también aparece en los Estados Unidos, y que son problemas muy discapacitantes. Y son problemas para los cuales el sistema de salud no tiene una respuesta efectiva. Si pasamos a lo que serían los de mayores de 70 años, 70 y más, pues podemos ver que el Alzheimer ocupa el primer lugar en los Estados Unidos, las caídas, el quinto lugar, los problemas musculoesqueléticos también están en alto nivel, y aquí sí ya aparece la osteoartritis, la depresión mayor disminuye el nivel. En México también urgentemente necesitamos ponerle más atención a lo que está en el lugar número 3, que es el Alzheimer. Los factores de riesgo, les ofrezco una disculpa por lo pequeño de las letras. Aquí estamos tomando ambos sexos, edad ajustada, solamente 2013. Llamarles la atención que en México los factores de riesgo tienen que ver con problemas metabólicos y problemas conductuales. Muy alto el problema relacionado con glucosa, que es la primera causa, elevadas cifras de glucosa, representan más o menos el 12% de la carga, ninguna enfermedad representa eso, aquí están sumadas las diferentes enfermedades. En segundo lugar está el sobrepeso y la obesidad, en tercer lugar está la hipertensión arterial, el alcohol aparece en quinto, y antes de llegar al tabaquismo hay dos problemas relacionados con la dieta: el consumo elevado de bebidas azucaradas y el consumo de carnes procesadas. Las carnes procesadas se ven más en los estados del norte del país, el consumo de bebidas azucaradas se ve más en los estados pobres. Si nos movemos a los Estados Unidos, tabaquismo aparece el segundo factor de riesgo más importante y está cobrando alrededor del 10% de la carga en los Estados Unidos, pero el primer lugar es sobrepeso y obesidad, después aparece en tercer lugar presión arterial, glucosa en cuarto lugar, era el primero en México, y consumo de alcohol en el lugar número 5. Déjenme ser más específico y nada más mostrarles lo que sucede en el grupo de 50 a 69 años, es ambos sexos, por supuesto que si pusiéramos mujeres se verían patrones diferentes con los hombres, pero lo que está en color morado representa los factores conductuales, lo que está en color naranja representa los factores metabólicos. Ustedes pueden ver que fuera de tabaco los patrones son muy similares para México y Estados Unidos, el orden ligeramente diferente, y bueno, mientras en los Estados Unidos hay un problema con la dieta baja en fruta, que seguramente se debe al costo de la adquisición de fruta en los Estados Unidos, y un incremento en la dieta alta en sodio, en México aparece los problemas de alimentos con azúcares industrializados y el asunto de bajo consumo de grano. Si nos vamos al siguiente grupo de edad, sucede una situación muy similar, con factores de riesgo más o menos parecidos. La única medida de salud positiva que utilizamos es el Healthy Life Expectancy. Yo les digo cómo se calcula muy rápido. Calculamos la esperanza de vida, que son basado en muertes, y luego nos metemos a la tabla de mortalidad y utilizando los años de vida con discapacidad, lo ponemos como una prevalencia para ver cuánta gente sobrevive de los que estaban en esa cohorte sin ninguna enfermedad. Es decir, en México, para el año de 1990, la esperanza de vida saludable era de 60 años, en Estados Unidos era de 62 para los hombres. 13 años después aumenta 3 años para los hombres en Estados Unidos y 3 para México. El caso de las mujeres, aquí se ve la cifra, igual para 90 y 2013. Curiosamente, la distancia que había entre México y Estados Unidos era de 1.8 años
en las mujeres en 1990 y se disminuye esa distancia, esa brecha en 2013. Efecto que tiene que ver con el resultado final de ambos sexos, cosa que no sucede en los hombres. Los hombres van divergiendo, las mujeres van convergiendo, y eso le da un sentido a la tendencia de la esperanza de vida saludable en este país. Voy a empezar a concluir con una pregunta. Y la primera pregunta es si están alineados estas necesidades de salud con la respuesta organizada. Es decir, estamos respondiendo a lo que nos está demandando, y mi conclusión es que no. Mi conclusión es de que estamos rezagados. Mi conclusión es de que el sistema de salud nos está demandando una fuerte transición demográfica, una transición hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, mayor discapacidad que muerte prematura, aunque persiste la muerte prematura, cambios en los factores de riesgo, y nosotros seguimos con un modelo que va dirigido a atender problemas agudos, problemas de crisis. No estamos dando seguimiento a los pacientes, no estamos organizados para retenerlos. Quizás la medicina privada sí, pero no la medicina pública. No hay incentivos para seguimiento a pacientes, y domina una práctica de curar, domina una práctica de atender el caso y no de hacer una gerencia, un management de los casos y darle seguimiento. Y eso trae muchas consecuencias, porque cuando la población dice yo tengo que resolver mi problema y me meto al laberinto del sistema de salud, el sistema de salud dice esto es complejo y caro y voy a atender lo que pueda, no voy a atender todo lo que se necesita. Cuando hacemos el llamado de salir a la comunidad, es justamente el ser sensibles a este cambio que yo les vine mostrando a lo largo del tiempo. Entonces, las propuestas que traigo para ustedes es repensar la organización del sistema. Yo no voy a entrar en el detalle que ustedes van a trabajar. Yo hablo de que somos, como dice el doctor Frank, somos víctimas del suceso, del éxito. O sea, hemos logrado mejorar los problemas infecciosos, hemos logrado disminuir cierta mortalidad prematura, pero no podemos con todo. Y entonces seguimos un modelo que es exitoso para eso, pero no es exitoso para lo que nos está demandando la población. O sea, tenemos lo que yo les mencionaba, problemas invisibles, como los problemas de salud mental, los musculoesqueléticos, lo de los órganos de los sentidos. No es posible. El asunto central que yo les propongo es incorporar 3 nociones en nuestra visión de sistema de salud, le llamo la triple C que es cronicidad, comorbilidad y continuidad. Y tenemos que entender que lo que nos está demandando la población es la cronicidad, no solamente de la enfermedad, sino del tratamiento y de la exposición. Tenemos que entender que la exposición es crónica, tenemos que entender que el tratamiento es para toda la vida. No nada más es vienes, te curo y te vas. Es decir, hay una transición entre estar enfermo y ser enfermo. Y esta idea de ser enfermo es la idea que a las aseguradoras les cuesta mucho trabajo entender, pero esa es la idea de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Y por eso el concepto de cronicidad es clave. Además, el concepto de comorbilidad, no les presenté resultados, pero no encontramos prácticamente personas con un padecimiento, a menos de que sean niños. La mayoría de los adultos mayores tienen entre 8 y 10 padecimientos. ¿Y eso qué implica? Pues o los fragmentamos con la medicina especializada y les proponemos que compren un pastillero para que tengan en su casa todas las píldoras que les receta cada uno de los médicos, o buscamos una solución de integración. El asunto de la comorbilidad es un elemento fundamental que me lleva al tercer punto, a la continuidad. La continuidad en términos de la relación entre el médico y el paciente. Esa continuidad que se merita confianza. Una continuidad de la información. No es posible que cada vez que yo entre en contacto con el sistema de salud se vuelva a registrar mi caso. No es posible. Yo tengo que tener un registro permanente para hacer el management que decía anteriormente, y una continuidad en términos de la organización en donde no tratemos de construir el sistema de salud como si fuera una casa, de abajo para arriba, de la atención primaria a la especialidad. Las redes complejas que tenemos ahora nos llevan a pensar en diferentes modelos. Tenemos que ser abiertos a ese proceso.
Y en ese sentido vuelve a aparecer la confianza, porque no hay una relación entre los médicos generales, los general practitioners y los especialistas. ¿Por qué? Por la falta de confianza. Yo no voy a dejar que traten a mi niño con leucemia aunque tenga una enfermedad aguda. Lo tengo que tratar yo. En la medicina pública eso es muy complejo, en la medicina privada a lo mejor sí funciona. Les propongo que permanentemente tengamos estos ejercicios de benchmarking, porque los buenos desempeños nos pueden ayudar a ver las brechas y entonces sí proponernos resultados sin inversión. No podemos llegar con los decisores a decirles, mire, este es el problema todos los años, este es el problema y estas son las propuestas. Este grupo de países lo han logrado con un ingreso, con una inversión similar al tuyo, y poner más atención a los aspectos de gerencia, que yo creo que ustedes lo van a discutir estos 2 días. Pablo Picasso para mí es una fuente de inspiración en muchos terrenos, y en realidad tenemos un sistema de salud viejo, tenemos una sociedad antigua, pero hay que hacerlo, hay que proponerlo y hay que hacerlo. Quiero agradecer a estas instituciones que gracias a su esfuerzo y a su trabajo hemos podido hacer todo lo que les presenté de la carga de la enfermedad. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.